can't take the sky from me. Bienvenido a la edición 2017 de Física Película del Seminario. Creo que el quinto o el sexto año por lo menos, llevamos un año haciéndolo, no mal que tal vez sale bien. Bien, os cuento. Este va a ser... Te va a reír los que cuente el chiste. Bueno, este va a ser una actividad en la que vosotros sois protagonistas. No suena muy brillado, pero que va a ser así. Es decir, voy a empezar ahora mismo un pequeño rollo. Me hacéis caso bien. Luego no nos enteramos, preguntamos otra vez. Y se trata de lo siguiente. Toda la clase que os he estado dando yo aquí me la vais a dar vosotros a mí y a vuestros propios compañeros. Formato más reducido, por supuesto. La idea es que tengáis pues 4 o 5 minutos aproximadamente. No voy a ser muy estricto con el tiempo, pero procurar no enrollar, ¿de acuerdo? Porque aunque tengamos tiempo para todo, la idea es que si tenéis esos 5 o 6 minutos que sea, que sepáis, entre otras muchas cosas, cómo dar un mensaje en poco tiempo. Es decir, soltar un rollo de una hora es muy sencillo, dar el mismo rollo en 5 minutos es muy complicado. Hay que condensar, hay que ir a la idea principal, por eso Twitter es tan popular, porque solo puede decir un cierto número de tonterías en 140 caracteres. Ahora me he duplicado 180, vale, se puede decir el doble de tonterías, pero aún así hay que condensar el mensaje. De manera que os iré llamando, cada uno de vosotros, cada uno de los grupos irá viniendo aquí y presentaréis en el formato que queráis, en el tiempo que estiméis conveniente, de la forma que queráis, lo que habéis hecho. Bien, me imagino que habéis traído trabajo en pendrive, ¿no? Habéis traído trabajo para mostrarlo, ¿no? Sí. ¿Alguien ha traído su ordenador? ¿Algunos? Los que no, bueno, tenemos el ordenador este aquí. Si puede funcionar con el ordenador que tenemos a la primera, pero como es de Linux y a veces se pega con cosas de Windows, bueno, veremos cómo la mañana. Bien, esto va a ser una actividad que, como os dije, yo voy a evaluar y vosotros también. Es decir, vosotros vais a ir cogiendo, ahora os pasaré una hoja cada una, donde podréis ir evaluando en una escala entre 0 y 5, por favor, pues 3 aspectos básicamente: la presentación, la organización, contenido y luego darle una nota global a cada uno de los grupos. En anónimo, que nadie ponga el nombre, ¿de acuerdo? Eso significa que podéis poner lo que os dé la gana. Con lo cual ahí entra vuestro sentido de la ética y de la justicia. Podéis haberos puesto de acuerdo todos para daros todos la máxima nota, con lo cual, mal por vosotros, pero eso lo decidís vosotros mismos. O podéis ser unos cabritos y poneros todos ceros, también vosotros mismos. O podéis aprovechar y poner a unos más nota, a otros menos, según lo necesiten. ¿De acuerdo? No, según lo necesiten, no. Según te lo gano. ¿De acuerdo? Ya esa es cuestión vuestra. En años pasados yo diré que vuestros compañeros han aprovechado bastante bien esta oportunidad para evaluaros los unos a los otros. ¿De acuerdo? Así que hacedlo vosotros como queráis. El que no quiera participar no está obligado a participar, ¿de acuerdo? Pero como aquí no hay nombre ni ninguna identificación personal, ni tampoco me interesa a mí saber quién ha votado a qué persona, cuántos puntos, sino simplemente ver la evaluación global, pues podéis contestar lo que vosotros queráis. Ir pasando uno cada uno. Si tenéis más práctica ahora, además, ahora me lo dais en internet. Bien, una cosa más. Como habéis visto, y si no habéis visto, llamo vuestra atención. Y en este punto he puesto en una cámara y estoy grabando desde que habéis llegado. Esta parte la cortaré porque hay mucho rollo, pero la idea es que lo que hagáis luego subirá a YouTube. ¿Vale? En mi canal de YouTube tengo pues, la intervención de vuestros compañeros desde hace 4 o 5 años. Si alguien, por motivo de privacidad, porque no quiere aparecer, no quiere hacerse famoso, rico, lo que sea, no quiere salir, nada más que lo diga y que lo haga, ¿vale? No hay obligación de nada. No veo muchas pegas. Muy bien, ¿tenéis todas hojas de esto? ¿Cuánto por ahí? A ver, ¿todo el mundo tiene ya?
Jorge, vamos a empezar. Me imagino que os será más cómodo apagar las luces, de manera que apagar, encender según os resulte más cómodo. Es lo mismo, podéis usar la pizarra, podéis usar lo que vosotros queráis. Si hay algún problemilla, que lo habrá, porque si no, esto sería la primera vez que nunca tenemos un problema informático, se resuelve. Siempre se ha resuelto y nunca se ha vuelto. No pasa nada. Y para no beneficiar a unos grupos y perjudicar a otros, porque seguro que todos estáis deseando hacerlo la semana que viene, y así tenéis una semana más, y así vemos cómo lo han hecho los demás, y así nos reímos de ellos antes que ellos de nosotros, y tal. Lo he hecho ahora, haría todo. ¿Vale? ¿Dice que está por ahí? Que si no lo has hecho voluntariamente, Bueno, vaya a salir todo voluntariamente, no saldré, no se obliga a nadie. Pero el orden he preferido hacerlo al azar para que nadie salga beneficiado, perjudicado, que tampoco vaya a salir perjudicado nadie. Es decir, una cosa que sí os quiero decir es que siempre, cuando uno sale aquí por primera vez, y lo veo por experiencia vuestra, siempre hay quien está nervioso, quien se pone colorado o colorada, se van a reír de mí, esto va a salir un desastre, me van a suspender. Bueno, pues primero, nadie va a suspender por esto. Suspenderá por esto y por la práctica y por la teoría y por todo el mundo, pero por esto solamente no. Segundo, lo que yo digo siempre, si alguien se va a reír de vosotros, que lo haga aquí. ¿Vale? Es un ambiente controlado, tranquilo, solamente estáis vosotros, estoy yo, tanto YouTube ahí, pero aparte de eso, mejor, digamos, si hay algún problema del tipo que sea, mejor que suceda aquí, que aprender a manejarlo aquí, que cuando estáis jugando la lenteja en algo serio. ¿Vale? Sea en una búsqueda de empleo, sea vendiendo lo que quiera que sea. ¿Vale? Aquí vais a aprender un poquito a manejaros en público. Ya veréis cómo, por lo menos la experiencia de los últimos años, nadie se comía nada. ¿Vale? Sería la primera vez. Así que, sin más preámbulos, como suele decirse, vamos a empezar por el grupo 11. Antes de nada, quería decir que cada uno de nosotros vamos a hacer un vídeo, un pequeño fragmento, y va a hacer su explicación. Intentaremos ser lo más breve posible y ya está. Mi vídeo va a ser primero un poquito largo, pero vale, espero que esté interesante y oculto. Hacemos el vídeo y luego ya lo explico. Apaga la cosa. porque no sé. Cierto, culpa mía. ¿Tienes un tirachinazo? Te lo estoy viendo ahí detrás. Pero no lo dejes. Yo también fui niño y como todos los niños... ¿Como todos los niños? ¡Cállate! Un niño corre peligro bajo mi tutela. Usa la lengua para resolver el niño. Voy a hacer lo que nunca he hecho como director. Algo. A Skinner se le ha ido la pizza. No se me ha ido ninguna pizza. Estoy usando el principio de conservación del momento angular para darle la vuelta al container. ¡Cubo chola! Esas son las cosas que se deberían enseñar en el cole. Se enseñan, pero estáis siempre comiendo bollos y haciendo el cafre. Tienes razón. Estudiando aprende. La educación mola.
siguiendo con una circunferencia sobre el contenedor para intentar dar la vuelta, para intentar ir la vuelta al contenedor. Parece correcto, porque realmente la teoría es así, pero la masa del director es un poco insignificante al lado de la del contenedor. Ahí he hecho los cálculos y siendo el momento angular es igual al radio con el que corre por el momento lineal, es decir, que es lo mismo que el radio por la masa por la velocidad. Si el radio es 2 metros, la masa del director sería 80 kilos y la velocidad 5,55 metros por segundo, es decir, unos 20 kilómetros por hora, sale un momento angular de 888,9 kilogramos por metro cuadrado por partido de segundo. Si el momento angular es constante, lo vamos a averiguar con los datos del contenedor. Entonces, con el momento angular constante, el radio también sería 2 metros y una masa de unos 4.000 kilos, la velocidad sale a 0,8 metros por segundo. Realmente se mueve, pero teniendo en cuenta la fuerza de rozamiento del aire y demás, prácticamente no se mueve casi. Entonces, se podría solucionar eso aumentando la velocidad con la que corre el director o la masa del mismo, pero no da igual. Aumentando la velocidad se puede solucionar o la masa del director, lo que pasa es que para solucionarlo en ese mismo momento la masa es un poco más lento, no se puede aumentar la masa de una persona así tan rápido. Ya está, así que tendría que correr un poco más rápido el director y ya. Pero lo que es la teoría está correcto. Y nada, ya el siguiente compañero, creo que es María. En una colisión, pues si choca un carro, por así decirlo, con otro, se supone que el primero debería mover al segundo, ¿no? Y en la peli se ve que el coche de Brian, el Ruth, no se mueve, se queda quieto. Suponiendo que el autobús que transporta los pesos es mucho más grande y tiene mucha más masa y más velocidad en ese momento, pues se supone que deberíamos mover al otro, pero no. Entonces es baja. No se ve tanto. Pero la fórmula era...
V sub 2 sería la velocidad que debería tener el coche cuando choca con el autobús. Entonces, suponiendo que la masa 1, que sería la masa del autobús, es de 15.000 kilos. 15.000 más 15.000 más 2.000, que sería 2.000 sería la masa del coche por 60 kilómetros por hora, que sería más o menos la velocidad que llevaría el autobús al momento de chocar con el coche. Por eso daría una velocidad de 100 y pico kilómetros por hora, la que debería salir el coche del rayo. Pues en la peli se ve al contrario, que el coche se queda quieto y al momento de chocar el autobús se da vuelta, pero el coche de Brian se queda quieto. Y ese sería el fallo. So if you want to go to the future, just look behind you. Start fights with the toughest one. Bueno, pues trata, el vídeo que vamos a tratar sobre la segunda ley de Newton y es de la película Men in Black 3. Bueno, pues como hemos visto, aquí no hay ningún error científico, puesto que Will Smith cae junto con el objeto con pie de la mano desde una misma altura y a una misma velocidad. Y entonces aquí influye la fuerza peso hacia abajo mientras van cayendo y la fuerza de rozamiento contra el aire, o sea, hacia arriba, que van opuestas. Entonces, de repente, pues el alien, la mano del alien, pues hace una fuerza externa que hace que el objeto cambie su trayectoria, y entonces por eso Will Smith cae antes que el objeto, cuando realmente si cayesen los dos desde la misma altura pero sin agarrar el objeto, quien debería de caer antes sería el objeto antes que Will Smith, puesto que Will Smith tiene más superficie, lo que hace que le influya más la fuerza de rozamiento que al objeto. Entonces el objeto debería de caer antes porque se opone menos a la fuerza de rozamiento que Will Smith. Sparta. Didn't have stores. Yo he hecho una escena de Fan Fury, lo que pasa es que el vídeo
vídeo que estaba recortado no es compatible con este ordenador, entonces... bueno, dale vídeo. Bueno, pues en esta escena, cuando el protagonista coge y empuja al otro actor, vemos como el protagonista pega el empujón y apenas se mueve. Sin embargo, el otro, el que es empujado, se desplaza varios metros. Entonces, por la tercera ley de Newton, de acción-reacción, cuando a lo mejor yo empujo a una persona, mínimo yo tengo que implicar una fuerza sobre esa persona que me desplace yo también. Sin embargo, hace así, la otra persona se desplaza varios metros y él se queda quieto. Entonces, habría un error de la tercera ley de Newton que no se aplica a la acción-reacción. Y ahora vamos a una escena de Star Wars, pero ahora en el espacio. Se escuchan las explosiones de cuando se explota algo y también se escucha cuando se dispara. Y pues según no se debería de escuchar porque para que una onda se transmita necesitamos que haya un medio de transmisión. Y en el espacio pues lo que hay es vacío. Entonces el vacío no es un medio elástico, por lo cual la onda no puede propagarse. Entonces esta película estaría mal y no deberían de escucharse ninguna onda, ninguna explosión. Muy bien, muchas gracias. Este era el grupo 11. Así que sea implacable, generoso, indiferente, lo que queráis, en el grupo 11. El siguiente va a ser el grupo número 3. Bueno, como podemos ver aquí, hemos visto una escena de Jurassic Park en la que tenemos a Alexia Tim debajo del coche y el dinosaurio sobre el coche comiéndose. Suponiendo que el dinosaurio es un sólido rígido y tenga su masa concentrada en este punto y que aplique además una fuerza sobre el supuesto centro de masa del coche, sabiendo que el dinosaurio puede realizar una fuerza máxima que era de su peso y ver que está totalmente apoyado, como hemos visto en la escena, haría una fuerza de 88.000 newtons. Es decir, el coche estaría muchísimo más aplastado y Lexi Tim pues estaría muerto.
Bueno, aquí vemos que el doctor Gianmarco está en una punta alto y se entera de que los dinosaurios van a las caravanas donde está su novia. Entonces decide bajarse del monte alto y entonces podemos observar que si hubiésemos visto el vídeo hubiésemos observado que tarda justo 3 segundos que se escuche el impacto contra el suelo. Aplicando las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme y de una caída libre, habría recorrido 44 metros, cosa que no han tenido en cuenta los productores de la película porque se nota que los árboles de Jurassic Park están mucho más altos y por tanto no solo, si hubiese recorrido solo 44 metros no habría llegado al suelo. Esta escena por tanto no sería posible. Mirad por ahí. Esta escena de la película de Superman sería imposible debido a que desde tal altura y con la fuerza con la que chocarían los brazos de Superman, el impacto sería mortal, ¿no? Bueno, en esta escena es una escena, creo que es la única de la presentación que sí es posible. Para explicarla debemos recurrir al primer principio de la dinámica, que dice que todo cuerpo, al que no esté sometido a ninguna fuerza externa, tiende a seguir en sus movimientos de estilo uniforme o en reposo. Aquí, si no tenemos en cuenta las fuerzas externas, más o menos, al quitar el mantel, el florero tiende a seguir en su estado de movimiento, es decir, que no está en reposo, pero como hemos visto, el florero no se cae, sin embargo las copas y los tenedores sí se caen. Para ello debemos recurrir a un concepto que es el de la inercia. Es decir, la inercia es la resistencia que tiene un cuerpo a cambiar su estado de movimiento. Y depende de la masa, cuanta más masa tenga un cuerpo, más inercia tendrá. Como el florero tiene más masa que los vasos, tiene más inercia, su resistencia al movimiento es mayor y por eso el florero no se cae y los vasos sí se caen al final del mantel. Bueno, aquí vemos como el doctor Algrán está soltando una rama y el brachiosauro está quitando la rama para intentar comérsela. Supongamos que el doctor no está haciendo fuerza y que la rama forma parte de la persona formando un sistema. El brachiosauro estaría tirando con una fuerza, supongamos la de su peso, es decir, la máxima fuerza que puede hacer, y tenemos todas las demás fuerzas colocadas en ese sistema. Como hemos supuesto que no está haciendo fuerza, aplicamos el segundo principio de la dinámica al doctor y obtenemos que el coeficiente de rozamiento, que es lo que no sabemos, sería del orden de 500. Esto no es posible, ya que el coeficiente de rozamiento como máximo es 1 y por tanto la situación no es posible. El otro caso sería que el doctor si estuviese haciendo una fuerza sobre la rama, lo cual debería ser una rama muy indestructible, pero bueno, supongamos que no se destruye, debería ser una fuerza igual a la del dinosaurio. Como la fuerza que puede hacer los cuerpos son la de su peso como máximo, el doctor Algrán tendría que hacer una fuerza igual a la del peso del brachiosaurio y eso no sería posible.
pues despreciando las fuerzas externas y sin un impulso mecánico y momentos constantes, pues lo que es la fuerza media debería disminuir conforme va pasando el tiempo de desaceleración de los Pikachu. O sea, ahí sí claramente que se comete un error en ese día. Bueno, aquí podemos ver que en la película han tenido en cuenta la ley de gravitación universal, pero con un pequeño error. Suponemos que la masa creadora de campo de Obi-Wan está toda concentrada en su mano, ya que es lo que hace traer la espada. Aplicando la ley de gravitación universal, sabiendo la masa de Obi-Wan, que sería unos 70 kilos, y la masa de la espada, que supongamos que sea medio kilo, la fuerza que produce la mano de Obi-Wan es del orden de 10 elevado a menos 11, una fuerza insuficiente para traer la espada. Sin embargo, si esto, por remoto que fuese, pudiese suceder, al ser la fuerza gravitatoria, en este caso de la mano, radial, no atraería solo a la espada, atraería a todos los demás que tiene a su alrededor. Y bueno, esta situación pues, no es posible tampoco. Bueno, aquí tenemos versiones de Star Wars en la que, como han dicho antes nuestros compañeros, los sonidos no se deberían transmitir porque el sonido es una onda mecánica, es decir, necesita un medio material para propagarse y como el espacio está vacío, pues no se puede propagar, ya que el sonido consiste en la vibración de las partículas del medio. Otra cosa que podemos ver en la escena que no es posible es el giro de las naves, es decir, en la atmósfera las naves se asimilarían a los cazas, en los que se ladean para crear una componente del peso que crea una aceleración, también tiene unas formas aerodinámicas que aprovechan el rozamiento contra el aire y esto genera pues, los giros y el vuelo de las naves. En el espacio esto no es posible, ya que estas formas tan aerodinámicas de las naves no sirven para nada porque no hay aire y aparte esos giros que hacen las naves tampoco serían posibles, ya que las naves tienen su motor en la parte trasera y esto provocaría un movimiento hacia adelante. Para girar sería necesario motores laterales que accionando uno, la punta de la nave se giraría hacia uno de los lados, provocando el giro, apagando el motor, seguiría en la trayectoria una vez hecho el giro. Y por último tenemos aquí la última escena, que es de la película Hancock, y ahí podemos ver como el protagonista está en casa de una chica, parece que se la está ligando, pero le va mal y pues coge y lo lanza por ahí, muy mal.
Y bueno, pues hay tres cosas que destacar. Lo primero es que tras haber visto ese lanzamiento, lo normal es que el tío no siga vivo y se levanta tal cual sin tener ni un solo rasguño. Lo segundo es que lo ha lanzado a una distancia demasiado larga para lo que podría hacer un ser humano y más o menos haciendo unos cálculos para poder haber llegado a esa distancia de más de 50 metros que lo ha lanzado y sin tener en cuenta que ha atravesado la pared de la casa y la ha cargado, pues debería haber sido lanzado con una velocidad inicial de aproximadamente unos 15 metros por segundo. Y eso es algo imposible desde un reposo, desde donde estaba la mujer. Y por último, que no se tiene en cuenta el tercer principio de la dinámica, que dice que cuando la mujer aplica la fuerza sobre el hombre para lanzarlo, esta debería recibir la misma fuerza hacia ella, por lo tanto que ella también debería salir despedida hacia atrás. Y ya está. Este es el grupo 3. El siguiente es el grupo 9. Buenos días. Vamos a presentar dos casos muy típicos de película, sobre todo una muerte que se suele recurrir mucho y no puede ser, como veréis, y un capítulo de Los Simpsons. La película que vamos a presentar de primera se llama Los Inmortales y si no la habéis visto lo recomiendo porque es muy buena. And you have no knowledge whatsoever of your potential. Now, get out! You can't drown, you fool! You're immortal! Según Arquímedes, el comportamiento de un objeto sumergido en el líquido puede ser de tres tipos. Si el peso es mayor que el empuje, el objeto pues subirá. Si es igual tanto el empuje como el peso, pues ni se hunde ni emerge, sino que se queda en un estado intermedio. Y si el peso es menor que el del empuje, pues se quedará a flote. Y estos son para los tipos. Para complementar lo que ha dicho mi compañera, aquí tenemos los datos teóricos, donde suponiendo que Christopher Lambert, nuestro inmortal, se dedica a un peso medio de 80 kilos, y sabiendo que la densidad del agua dulce es de 1,05 gramos y la del cuerpo humano de 0,95, al calcular la fuerza de empuje, que la fuerza de empuje en este caso sería igual al peso del líquido en cuestión, vemos que la masa del líquido, o sea, el peso del líquido es mayor al del peso del humano, por lo cual el humano no se hundiría. Pero claro,
son valores bastante próximos, por lo cual no se hundiría tan en todo, pero tampoco quedaría flotando como una boya ahí en el lago y ya está, sino que se hundiría y no llegaría a tocar el fondo, se quedaría ahí. Ya, eso no es. Total, se moriría, pero eso lo hundiría en el momento en el que se le llenen los pulmones de agua, se le llena aire en el cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, otro caso así que se ve de muerte en las películas y tal, que está mal, es cuando un cuerpo cae a la lava y se hunde. Por ejemplo, nuestro amigo Gollum en El Señor de los Anillos. En el sitio donde están, tan cerca de la lava, allí luchando, entonces no se podría estar porque la temperatura debe ser suficientemente alta como para no poder estar. Nosotros cuando se en la chimenea, hay un ratico que a mí es puro, ¿verdad? Igual, pues esa temperatura debería ser millones de veces más alta que la de la chimenea. Y luego, la densidad de la lava es 3100 gramos centímetros cúbicos y la del cuerpo humano 0,95, como hemos visto antes. Estamos viendo que es 3000 veces mayor que la del cuerpo humano. Y si hacemos la fuerza de empuje, la fuerza de empuje es una barbaridad más grande que la del peso del humano. Con lo cual, que al caerse desde esa altura sería como si cayera cemento o cayera algo más. Reventaría, se le saldrían los ojos, reventarían órganos, huesos, de todo. No quedaría nada. Listo, le toca el compañero Constantino. ¿Dónde tenéis? Pues como hemos visto en el vídeo, la escena de los Simpsons aparece como Bart dispara diferentes objetos y hace un tiro parabólico. ¿Qué pasa? Que el tiro parabólico es realmente un movimiento rectilíneo uniforme acelerado en la componente Y y en la componente X movimiento rectilíneo uniforme. Y ahora veremos, mi compañero explicará que eso no es posible. Pues como sabemos, esto no es posible porque un solo programa no produce la fuerza necesaria para producir una velocidad lo suficientemente grande para producir un efecto parabólico como el que hemos visto en la escena. Por lo tanto, lo que ocurriría es que la velocidad es tan pequeña, teniendo en cuenta la fuerza de rozamiento del objeto con una superficie del tubo, que es tan pequeña que se puede despreciar. Por lo tanto, el movimiento que tendría lugar sería más parecido al de una caída libre con un tiro parabólico. ¿Alguno de vosotros está nervioso porque no sabe cuándo va a salir? Si va a ser ahora mismo, mañana, la semana que viene y tal. Vaya a seguir nervioso. Saco el grupo 10 que sale ahora. Como podemos ver en el vídeo, podemos calcular perfectamente el tiempo en que tardan en caer. Tenemos como referencia a un hombre
El tiempo aproximadamente calculamos que son 4,5 kg al segundo. La masa aproximada del hombre sea unos 80 kilogramos. Suponemos velocidad y posición inicial igual a 0. Y con la fórmula de la caída libre podemos calcular a la altura, que saldría unos 100 metros. Y con la altura casi podíamos, y la gravedad podemos calcular la velocidad, que son unos 44,3 metros por segundo. Suponiendo que la fuerza que actúa es la fuerza peso, y no teniendo en cuenta la fuerza de rozamiento, con el peso del hombre y la gravedad tenemos una fuerza de 784 newton, y para que os hagáis una idea, sabiendo que la altura son unos 100 metros y comparándola con que 40 pisos equivalen a 100 metros, sabiendo que un piso son 2,5 metros, pues la caída sería como caer de 40 pisos, con lo cual no deberían de sobrevivir y sería un mal ejemplo. Vale, sí. Vale, aquí lo que vemos era como los piratas iban andando sobre el fondo del mar. Y aplicando el principio de Arquímedes, que dice que todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical hacia arriba, igual al peso del volumen del fluido desalojado, hemos calculado la fuerza del agua, que es como el empuje, y la fuerza que hace el peso de las personas. Bueno, contando que el empuje es la densidad del mar por el volumen de la persona y por la fuerza de la gravedad, y el volumen de la persona, hemos considerado la masa del pirata como la persona 80 kilos y las espadas y todo lo que puede llevar, pues unos 20, no serían 100 kilos. Dividido entre la densidad del cuerpo, son alrededor de unos 1060.000, la de empuje. Y el peso del pirata, 980. Entonces, la fuerza de empuje sería mayor el peso, por lo que no podría andar sobre el fondo del mar. Y bueno, la siguiente y la última escena que vamos a ver es una escena de la banda de patio que seguramente todos conoceréis. ¿Está mi pelota? Oh, no, con tanto jaleo me la habré dejado en el patio. Seguid, ya os alcanzaré. ¿Pasar al otro lado? ¿Qué va? Es imposible. Bueno, pues hemos visto si es posible que en el momento en el que la golpeadora estuviera a lo alto de todo el columpio, no se cayera para abajo, por tanto hemos igualado la fuerza centrífuga, que más que una fuerza se dice que es una sensación, con el peso. Y hemos estimado un radio alrededor de 2 metros, porque cuando te subes en el columpio, pues más o menos es más alto que tú. Entonces, y bueno, y la masa de la golpeadora, que como una línea sería 40 kilogramos más o menos, aunque no lo hemos usado. Entonces le hemos igualado y despejando nos sale una velocidad de 4,43 metros por segundo, que para que fuese posible debería de haberle dado un empujón bastante grande, o ya le pone un impulso bastante grande, lo que es difícil, pero si se puede dar, es posible.
Así que mientras lo arreglan, vamos a pasar al grupo 7. Es que las palabras que no se lo tienen, vamos a ponerlo abajo. ¿Dónde está la batería? Y a nosotros. Ah, gracias. Qué grande. Es que necesitamos mandar otro pin. Porque un vídeo no se ve. Para que no se, pero que no se pueda quitar eso. Ese vídeo no se ve. ¿Este es el vuestro? No. Ellos no pueden.
ser una caída libre, como lo que vamos a ver posteriormente, pues es que tiene un ángulo. Primero digo los datos principales, que es que el edificio mide 30 metros. El edificio mide 30 metros, salta con un ángulo de 30 grados y además con una velocidad inicial no es de 20, es de 0 metros por segundo, ya que salta de seco, no va corriendo ni nada. Vale, eso se supone que es un dibujo que se ve como salta el firma y dice que vamos a calcular la distancia a la que salta desde el edificio, la distancia a la que salta desde el edificio. No sé, a ver, aquí, que no sé de por qué aquí dice que para hallar los resultados tenemos que dividir el eje Y y el eje X y se utiliza seno y coseno, ¿vale? Para hallar en el eje Y y en el eje X, ya que en el eje X será un movimiento rectilíneo uniforme y en el eje Y será un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Vale? Que lo que se veía en el vídeo es que era acelerado, ya que el Spiderman salta, queda suspendido en el aire y de repente cae. Como ya tenemos la velocidad que la hemos llamado antes, aunque no se ha visto, que es 17,32, y la altura, podemos sacar el tiempo, que tal como se ve. Pero son 4 segundos. Al tener el tiempo y la altura, podemos sacar la distancia con la que cae el Spiderman respecto al edificio, que la ecuación estaba en el eje anterior, pero como se ve aquí son 69,26. Bueno, pues en mi película Misión Imposible, Nación Secreta, y en la escena podemos ver cómo se tira desde cierta altura hasta una trampilla llena de agua. Supondremos que el tiempo de caída es aproximadamente 3 segundos, como se puede ver en el vídeo, y primero calcularemos la altura desde la que cae el protagonista. Es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y no se ve, pero utilizando estas ecuaciones, pues primero calcularemos la altura desde la que se tira, que sale en 44,1 metros, y posteriormente sacaremos con la otra ecuación del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, calcularemos la velocidad de caída, que salían unos 26 metros por segundo. Vale, pasamos sobre el vídeo, que es la película de Arthur, que sale el protagonista cuando vaya ahí sentado ahí y se va a tirar en caída libre hasta coincidir con un coche que se mete dentro. El coche tiene el techo de cristal, va pasando, se cae y se mete dentro para matar a los malos, ¿vale? Vale, pues lo primero que calcularemos será el tiempo que tarda en caer el protagonista en caída libre, como ya he dicho, y en hallar la altura del puente de que se tira. No se ve mucho. Bueno, para la caída libre contamos con la película para todo el tiempo, que son aproximadamente 4 segundos, y calculamos así la altura del edificio de que se tira, que nos da 78,4 metros aproximadamente. Luego calculamos la velocidad a la que cae el protagonista con esa fórmula y nos da 39,2 metros por segundo. Y luego vamos a ver el movimiento del coche y a estudiar lo que es todo movimiento rectilíneo y el movimiento acelerado, que va por debajo del velocidad. Y con el tiempo que tarda de que el protagonista lo ve hasta que coincide con la velocidad inicial estimada del coche, hallamos su aceleración y velocidad. Con estas ecuaciones pasamos, bueno, suponemos que va el coche a 80 km/h, pasamos a metros segundo. Bueno, ahí está.
dibujado cómo sería el hombre se tiraría ahí de línea recta, el coche vendría desde aquí y aquí coincidiría. El hombre se mete en el coche. Y ya con esa ecuación hacemos un sistema, despejamos y sacamos la velocidad del coche y ya tenemos aceleración y la velocidad. Y ya con todo esto calculado, pues así aproximadamente sería esa cena para que se pudiese dar. Número 7, grupo 7. Bien, gracias, a pesar de las dificultades. Os dije que había problemas, os dije que había fallos técnicos, no me reísteis, pues ya sabéis que las cosas cuando pueden salir mal, salen. Y en este caso, pues lo bueno es saber reaccionar. En este caso, algunos vídeos no han funcionado, pero la presentación ha sido delante. Y ya lo habéis arreglado. Bien, vamos a ver si ya se ha arreglado el problema del grupo anterior. Este grupo es número 6. Bueno, vemos cómo va el coche. Suponemos que el coche va a una velocidad de unos 72 km/h, que son unos 20 metros por segundo aproximadamente. El niño ve el precipicio bastante antes, pero frena cuando quedan unos 20 metros. Vaya, que desde el momento en el que frena hasta que su velocidad es cero, recorre alrededor de unos 20 metros. Entonces, es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado del que conocemos la velocidad final, que es cero porque se queda parado. La inicial es a la que suponemos que va a unos 72 km/h y calculamos la aceleración, que nos da unos menos 10 metros por segundo cuadrado. ¿Vale? Esta aceleración no es posible, porque un coche normal y corriente, moderno en la actualidad, en una carretera de asfalto que tiene más agarre, frena a unos 8 o 9 metros por segundo. Contando de que estamos hablando de un todoterreno más bien viejo, que la carretera es de arenilla y no es de asfalto, que tiene menos agarre todavía, debería de frenar con una aceleración mucho más pequeña, de unos 5 o 6 metros por segundo, o sea que el coche se caería. Aquí lo que está mal no es la distancia que recorre, sino la aceleración, que es bastante real. La piedra de la vergüenza. Tiene la marca. Bueno, pues aquí vamos a calcular la fuerza que debería ejercer Homer para poder llevar la piedra. Para ello hemos hecho el balance de fuerza, en el que suponemos que tiene un ángulo de 30 grados y el coeficiente de rozamiento 0,6 y la masa de la piedra 400 kilogramos. También que la velocidad es constante, por tanto la aceleración es cero. La sumatoria de fuerza en el eje X va a ser igual a 0, entonces la fuerza sub X será igual a la fuerza de rozamiento. Sustituyendo, obtenemos que la fuerza que debería ejercer Homer es de 2017,10 newton. Por tanto, esto equivale a mover una masa de 206 kilogramos, que no es posible, puesto que la masa que le hemos puesto a la piedra es de 400 kilogramos. Es algo irreal. Es una locura o una genialidad. Es sorprendente lo absurdo que contienen esos dos conceptos.
transportan el bote por debajo del agua, aparentemente sin ningún esfuerzo. Entonces, según el principio de Arquímedes, para que el bote se mantuviera en la misma posición en el agua, no flota ni se hunde, el peso que ejercen debería ser igual al empuje del agua. Entonces, si calculamos el empuje del agua teniendo en cuenta que el bote tiene una capacidad de 1 metro cúbico y que la densidad del agua es unos 1000 kilogramos por metro cúbico, pues nos da un empuje de 9800 newtons. Para contrarrestar ese empuje, ambos deberían hacer una fuerza equivalente a unos 1000 kilos, lo cual sería imposible para un humano. Bueno, aquí vemos una escena de Gilberto Gache en el que el coche pues se desliza sobre el asfalto mojado a una velocidad, con una aceleración bastante elevada y aparentemente en este caso positiva. Y vemos la fuerza de peso, la fuerza de rozamiento que sería el asfalto con el techo del coche. Bueno, se ve un poco mal, pero haciendo los cálculos y con el coeficiente de rozamiento de 6 y un peso de 800 kilogramos del coche, pues vemos que la aceleración es negativa, por lo que el coche debería de ir más despacio, entonces se incumple la segunda ley de Newton, ¿vale? Porque la fuerza de rozamiento que hace el suelo con el techo del coche pues debería frenar el coche y no seguir acelerando. ¡Bravo! Grupo 6. Y por cierto, gracias por el spoiler, porque la escena de Piratas del Caribe la iba a sacar yo mañana. La sacaré de todos modos, no pasa. Vamos bien de tiempo, así que vamos con un grupo más y ya lo dejamos para el próximo grupo. A ver, este era el grupo 6, el siguiente grupo va a ser el grupo 8. Bueno a todos. Empezamos con este vídeo. A ver si alguien sabe de qué película se trata. Bueno, y ahora tengo una pregunta para vosotros. ¿Habéis visto algo que estaba mal o todo estaba correcto en el vídeo? ¿Habéis estado atentos? No, ¿verdad? Lo sospechaba. Bueno, pues para eso soy yo, lo voy a explicar. Bueno, pues lo que desde mi punto de vista estaba mal es que se lanza el mortero, el cacharro antiguo utilizado en la Primera Guerra Mundial, lo lanza y la mujer va corriendo y le da con el escudo y lo aparta. Entonces, a ver, el proyectil debería de haber explotado en la cara y haber muerto, ¿no? Lo que suponemos todos, ¿no? Y entonces, pues, con unos cálculos que no se ven, llegamos a la conclusión de que es erróneo. Bueno, lo voy explicando. Ponlo, anda, por fin. Esto se supone que es la velocidad del mortero, que va a unos 147 metros por segundo. Que he buscado de Wikipedia, claro está. La masa del proyectil, que creo que son 2,12 kilogramos,
Y bueno, el tiempo en que tarda en alcanzar a la mujer son 3 segundos, que lo he contado yo. Bueno, y como todos sabéis averiguar la aceleración, ¿no? Velocidad partido tiempo, pues da 49 metros por segundo cuadrado. Bueno, y luego averiguamos la fuerza, es muy fácil también, y da 123 por 88 newton. Entonces, está claro que es erróneo. ¿Por qué? Por la tercera ley de Newton, que nos dice que si un objeto A ejerce una fuerza sobre un objeto B, el objeto B debe de ejercer la misma fuerza de sentido contrario sobre el A, ¿no? Está claro aquí. Entonces, lo que debería de haber ocurrido es que el proyectil impacta contra Wonder Woman y ella debería no haber hecho la misma fuerza, pero ella para atrás. Aparte, claro está que los proyectiles llevan cierta cantidad de pólvora, con lo cual debería de haber explotado. Con lo cual está todo mal. Esto ha sido... Gracias. Ya habéis visto que no hace falta estirar todo el tiempo, sino que a veces con poquito. Muy bien. Y a pesar de que aún nos queda tiempo, como ya llevamos la mitad de los grupos, vamos a dar de mano por hoy. El próximo miércoles seguimos con la segunda parte y mañana pues las clases normales. Devolverme la hoja esta de calificación, por favor. Está marcado.